Caballeros, el día de hoy vamos a hablar sobre romance. ¿Qué es el romance? ¿De dónde viene? ¿Somos románticos? O mejor dicho, ¿por qué solo los hombres somos los románticos? ¿Por qué ya las mujeres hoy en día no son románticas? Para las mujeres, el romance es sácame de viaje, sácame a cenar, págame esto, págame aquello. Recuerden que todas las mujeres son muy modernas y muy feministas hasta que llega la cuenta. Cuando llega la cuenta, no, a ver, tú encárgate de todo. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en mi Sangre. A ver, ¿por qué como hombres cuando hablamos de romance, siempre, no sé, como que pensamos en flores, el momento emotivo, el desear a una mujer con pasión, querer casarse, y las mujeres en cambio lo ven como todo lo económico? ¿Por qué a las mujeres solo les interesa lo económico? ¿Por qué cuando hablamos de romance hoy en día es yo soy muy liberal como mujer, muy feminista, pero cuando llegue la cuenta es tema tuyo? O solo voy a adecuar romance con págame algo. Y ojo, todo es dinero, ¿eh? Salir a cenar, salir a comer, salir de viaje, págame esto, una experiencia, todo eso cuesta dinero. Y el romance de mi tiempo, mi atención, ¿dónde quedó? Las palabras bonitas, el sentimiento, el querer morir por tu pareja. Porque, ojo, solo los hombres están dispuestos a morir por su pareja. Si tú estás comiendo en un restaurante y entran unas personas armadas y empiezan a dar de tiros, ¿tú te pondrías enfrente de tu mujer? Yo creo que más de uno sí lo haría. ¿Por tu mujer o por tus hijos? Pero tú crees, ¿cuántas mujeres crees que haya que hagan lo mismo? Una mujer que se pare enfrente de su marido para recibir el balazo, yo creo que no hay ni una en todo el planeta. ¿Y sus hijos? Habría que dudarlo. ¿En dónde quedó el romance? El romance en donde se valía, porque las mujeres antes sí eran damas, y ser dama es respetar al hombre, en donde respetaban su tiempo, su interés, su emoción. Les importaba a las mujeres, anteriormente sí les importaba a las mujeres lo que un hombre sintiera sobre ella. Hoy en día a las mujeres no les interesa en lo más mínimo. ¿Cuánto me vas a pagar? Eso es todo lo que les importa. Y si eres un padre, ¿a qué estamos criando a nuestras hijas? ¿A que son prepago? Muy peligroso, ¿no? Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora, cuando hablamos de romance, usualmente siempre pensamos en amor. Que amor era darlo todo por la otra persona, ¿o no? O sea, textualmente morir. Recordemos todas las novelas, hablo de libros, no veamos películas, porque las películas de mujeres de romance siempre o son infieles, o tienen mucho dinero, o la mujer cambia de alguna manera al hombre radicalmente. Y el verdadero romance, el yo quiero tanto a la otra persona que daría mi vida, ¿dónde está? ¿Dónde se ha quedado? A ver, si tú eres un hombre y quieres gastar dinero a lo menso, mejor ve a un casino. Pues, como para qué sufrimos, ¿no? Mejor gástatelo en un casino. O mejor gástatelo con una mujer que de entrada te dice cuánto te va a costar la noche. Me parece que hoy en día hay una enorme confusión de qué es el romance. Y el romance era cuando el hombre valía algo más allá de su cartera. Porque, ojo, antes solo había ricos y pobres. ¿Y qué? ¿Los pobres no podían salir con mujeres? Claro que sí. Pero antes el romance era cuánto me vas a cuidar, me respetas, me escuchas, qué tanto me das tu tiempo. Pero antes había damas. Hoy en día las mujeres no son damas. Las mujeres exigen que los hombres seamos caballerosos, pero hoy en día ya no existen damas. Uno de los aspectos más importantes de ser una dama era que se respetaba al hombre. Pero se respetaba todo, su intelecto, su tiempo, su opinión, su carácter. Se respetaba al hombre en general. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día las mujeres, arriba del 60%, hay muchos estudios que nos dicen que arriba del 60% de las mujeres tienen pues un listado de hombres ahí en el trasfondo, ¿no? En el teléfono, en Instagram, en Facebook, hombres listos por cualquier cosa. Eso no es respetar al hombre. Antes a la mujer le importaba lo que un hombre opinaba. Y el hombre, si es un caballero de verdad, respeta lo que la mujer opina.
sus valores, su familia, su carácter. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Pero no lo vemos igual. El feminismo actual, que recuerden, en el 2000 murió el feminismo, vivió del 80 al 2000, RIP, ya no existe el feminismo. Hoy vivimos en misandria. Las mujeres nos han convencido que romance es paga, paga, paga. Tu único valor es dinero. Quizás eres una persona brillante, inteligente, buena persona, que respetas a tu pareja, pero hoy eso ya no les interesa. Hoy solo les interesa cuánto generas en dinero. Y más importante, cuánto dinero me vas a dar. ¿Sabías tú que existe violencia económica? Si un hombre abiertamente dice, yo estoy con esta mujer por dinero, tú puedes acabar en la cárcel, técnicamente hablando. Pero abiertamente las mujeres lo pueden decir. Y en redes sociales. Busco un hombre que provea. Busco un hombre que tenga estabilidad económica. Pues no, que tú eres muy libre. Si realmente viviéramos en igualdad, las mujeres dirían, a ver, yo tengo un buen trabajo. Voy a salir con el hombre que me quiera, que me guste, que tenga valores, que me guste como piense, que tengamos match. No, yo quiero un hombre mejor que yo. ¿O no? Pero todos los hombres podemos salir con una mujer que sea pobre o que no trabaje o que tenga un trabajo de sueldo mínimo y no tengo ningún problema. Eso es un verdadero romance. Entonces la pregunta importante sería aquí, y quiero que me lo dejes en los comentarios. ¿Quiénes son los verdaderos románticos? ¿Hombres o mujeres? Recuerden, el hombre podría salir con una persona, una mujer quebrada, sin un quinto, y saldríamos con ella, ¿o no? ¿Cuántas mujeres conoces que podrían decir lo mismo? Muy pocas o ninguna. Y de esas mujeres de las pocas mujeres que salgan con un hombre más pobre que ellas, ¿cuántas de ellas respetan a su hombre? Recuerda que ya sale a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y en mi perfil vas a poder encontrar un link que te va a llevar directamente a tu país de mi editorial. Hoy en día no existen las damas, no existen, ya no existen. Una dama era una mujer que se entendía su propio valor y, más importante, respetaba al hombre. Lo respeta como figura paterna, hermanos, colaboradores e incluso como parejas emocionales. Respetaba lo suficiente al hombre como para ser considerada una dama. Ve a las grandes reinas y siempre respetan a los hombres. Los caballeros siempre respetamos a las mujeres, ¿o no? Eso es parte de ser un caballero. Recuerden, todas las mujeres, todas las mujeres son o modernas o feministas. Y en muchas ocasiones las dos. Pero siempre se les acaba el feminismo cuando llega la cuenta. Ahora bien, si tú eres un padre, ten en consideración esto del romance. ¿Por qué? Porque estamos criando mujeres en que les decimos, tú eres una princesa y tú tienes que esperar todo de un hombre y tú no tienes que hacer nada en la vida, todo te lo tenemos que regalar. Estaba bien en épocas pasadas, cuando considerábamos que la mujer iba a ser una dama o tradicional. Pero hoy ya no existen las mujeres tradicionales. Hoy en día estamos criando niñas que esperan todo de un hombre sin dar nada a cambio. Y eso es muy peligroso. Por favor, tengamos cuidado cómo estamos criando a nuestras hijas, en donde les necesitamos enseñar el valor de un hombre. Y el valor de un hombre nunca va a ser solo lo económico. Anteriormente el romance era algo elevado, algo incluso celestial o espiritual. Era algo increíble. Antes el romance se veía como esa conexión entre un hombre y mujer, esa conexión de energías. Hoy en día solo se ve como una transacción económica. En el futuro las mujeres van a tener que salir con papeles legales en donde digan, tú vas a tener que pagar tanto si quieres salir conmigo. Eso no es romance, eso es una transacción legal y económica. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente los románticos? Somos los hombres y debemos cuidarlo. Debemos empezar a buscar mujeres que nos valoren por quienes somos. Por favor, quítate de la mente todo este tema de el hombre es el proveedor. Hoy en día las mujeres son modernas, son feministas. Las mujeres ya trabajan, logran lo mismo. Es que soy hipergámica. Bueno, ese es tu problema. Las mujeres también pueden mantener a los hombres. O podemos vivir 50 y 50.
que aparte de nombres, significa cada quien puede dar lo que pueda. Pero en cambio las mujeres dicen, no, a mí no me digas qué hacer, tú paga todo y en casa no me pidas nada, porque yo soy muy moderna. Entonces, si estamos viviendo en feminismo, necesitamos adecuarnos a este nuevo feminismo, que en realidad es misandria. Y debemos regresar a los valores antiguos de que el valor de una persona, hombre o mujer, sea su mente, sus características, su personalidad, sus valores, su familia, no cuánto dinero tienes. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.